Señal Internacional. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo que está listo y presto para colaborar, esto luego del pedido de extradición que hizo Estados Unidos, en donde ha sido implicado en presuntos nexos con el narcotráfico. El exmandatario envió un mensaje de audio a través de su cuenta en Twitter. Ahí señala que está dispuesto a acudir con el acompañamiento de la Policía Nacional ante el juez natural que designe la Corte Suprema de Justicia para llevar su caso por la solicitud que hizo Estados Unidos para poder enfrentar esta situación y defenderse. Hernández también dijo que ya informó a través de sus apoderados a la Policía Nacional sobre este trámite ante la justicia hondureña. Y Canadá anunció este martes la reducción de sus políticas de prevención contra COVID-19 y los controles en sus fronteras, tras más de 2 semanas del inicio de una movilización contra estas medidas. El ministro de Salud señaló que es hora de ajustar el enfoque, por lo que dejará de tener efecto en particular la exigencia de presentar un test PCR para entrar en territorio canadiense. El gobierno también levantó su recomendación de evitar los viajes al exterior. Este anuncio es la primera muestra clara de ceder a las peticiones de los manifestantes, luego de que las autoridades del país activaron el lunes los poderes excepcionales para intentar poner fin a las semanas de movilizaciones que han sido lideradas por camioneros que paralizaron la capital, Ottawa, y también bloquearon cruces fronterizos vitales con Estados Unidos, esto justamente en protesta por las medidas anti-COVID. Y afirma el presidente ruso Vladimir Putin que quiere seguir trabajando en común con los países occidentales sobre la seguridad europea para desacelerar la crisis con Ucrania. Tensión, pero sin cerrar puertas al diálogo, en la visita de Olaf Scholz a Moscú para buscar una salida pacífica a la crisis ucraniana. El canciller alemán se ha reunido en el Kremlin con el presidente ruso Vladimir Putin, quien ha hecho muchos reproches a Occidente, aunque asegura que no quiere la guerra. ¿La queremos o no? Por supuesto que no. Precisamente por eso presentamos propuestas para un proceso de negociaciones. Putin afirma que Occidente no ha respondido positivamente a sus exigencias de garantías de seguridad y ha acusado a la OTAN de querer reforzar la suya a costa de otros países. El canciller alemán ha insistido por su parte en la necesidad de una rápida desescalada para evitar el peor de los escenarios. Para mi generación, la guerra en Europa se ha convertido en algo impensable y debemos asegurarnos de que siga siendo así. Es nuestra mayor obligación como jefes de Estado y de Gobierno evitar una escalada bélica en Europa. Scholz valoró positivamente la retirada de algunas unidades militares rusas de la frontera con Ucrania. También lo hizo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aunque añadió que no hay pruebas de que Moscú vaya a retirar el grueso de las tropas que ha desplegado en la región. Creemos que hay motivos para un optimismo cauteloso basado en las señales y los signos procedentes de Moscú de que están dispuestos a comprometerse a seguir participando en un esfuerzo diplomático y nosotros estamos dispuestos a seguir participando en un esfuerzo diplomático. Las imágenes publicadas el martes por la mañana por el Ministerio de Defensa ruso muestran tanques en movimiento y otros cargados en raíles listos para partir. Sin embargo, para saber si es una señal o no de la desescalada, habrá que esperar al fin de los ejercicios militares el próximo domingo. El cambio climático y la recuperación de la pandemia serán los 2 temas centrales en la próxima cumbre de la Unión Europea y la Unión Africana. Debemos apoyar al continente africano en su transición energética y climática. Este mensaje del presidente de Francia será uno de los temas de debate en la cumbre de este jueves y viernes entre la Unión Europea y África. Los números hablan por sí solos. Según la ONU, de aquí a 2030, más de 100 millones de africanos se verán afectados por el calentamiento global. Sequías, inundaciones, deshielo de los polos, los fenómenos climáticos extremos acentúan la pobreza y la escasez de alimentos. Y el coste es demasiado alto para un continente con bajos ingresos.
Se estima que los devastadores efectos del cambio climático aumentarán hasta alcanzar más del 50% del PIB del continente en 2030. Y esto es algo muy complicado de digerir, ya que el continente africano tan solo contribuye al 4% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. La ONU advierte que las temperaturas en África han aumentado a más velocidad que la media mundial. Los fenómenos climáticos extremos amenazan la producción agrícola y el acceso al agua y podrían provocar el desplazamiento de 86 millones de personas antes de 2050. Para la Unión Europea el problema es climático, pero es también una cuestión de justicia social. Los países industrializados contaminan mucho más y aún así el continente africano está sufriendo mucho más. Por lo tanto, tenemos que orientarnos hacia una nueva comprensión de la justicia y la cooperación. No debemos olvidar que per cápita la emisión de CO2 en África es la más baja del mundo, mientras que la producción de emisiones de CO2 per cápita a nivel global es más alta en Europa, en Estados Unidos y en Asia. Sin embargo, no todos los países africanos están dispuestos a renunciar a corto plazo al impacto económico de las grandes reservas de combustibles fósiles existentes en el continente. Y al menos 45 personas fueron detenidas en Bélgica y España tras un operativo internacional en contra del narcotráfico realizado en diversos países europeos. Gran golpe al narcotráfico en Europa. 40 personas han sido arrestadas, 30 de ellas solo en Bélgica, en una operación coordinada por Europol en 6 países europeos. Durante la investigación se realizaron 109 registros en Bélgica, España, Italia, Alemania, Croacia y Países Bajos. Con miles de contenedores llegando a diario, el puerto de Amberes se ha convertido en una de las principales puertas de entrada a Europa de la cocaína sudamericana. Se aseguraban de que la droga entrara en Europa principalmente vía Amberes y Rotterdam y luego se ocupaban de su posterior distribución en Europa occidental, ha contado el portavoz de la Fiscalía belga. Empleaban todo tipo de medios para hacerlo. Primero las drogas eran llevadas desde el puerto y luego eran distribuidas a través de vehículos con escondites en camiones e incluso jets privados. La investigación, que comenzó hace 2 años, ha destapado una red internacional con sospechosos procedentes, sobre todo, de Europa del Este. Josefina, José Ángel, hasta aquí el resumen. Regreso al estudio. Muchas gracias.